sea abundante y sea para ti, Señor. Te pedimos todo esto confiando en que tanto a nosotros como a los que nos han podido conectar, tú quieres que crezcamos, Señor. Amén. Bueno, pues iniciamos. Jesse, adelante. No te había contado, Val, pero Jesse va a hacer una actuación sobre Salmo 51. Va a hacer una caracterización de David, Dale, dale. del rey David. Va a estar increíble. Preparen sus palomitas. No, no voy a actuar. Ay, qué bonito. No, No, no es cierto, no es cierto. no, no voy a actuar. Pues, Val, Y ya que me pongo nerviosa. ve mentalizándote, yo voy a hacer como el recuento. Hemos, después del libro de Marcos, estudiado la oración en varios de los modelos que se nos presentan en la Biblia, empezando con el modelo del Padre Nuestro. Y en esa ocasión aprendimos que es vital que el Señor, que Dios, que Jesucristo, sea nuestro Salvador para poder llevar a cabo esta oración. No la puede declarar, más bien no la puede declamar o recitar, si ustedes gustan, una persona que no ha sido comprada por su sangre. Por eso le hablamos como Padre. Y segundo lugar, decimos nuestro porque es una oración que se ora en conjunto. Estamos todos orando unos por otros y es una oración muy bonita porque ni oras primero por ti, ni oras primero por los otros. Más bien oras por nosotros, por la comunidad, por los que fueron, los que van a ser llamados a habitar con Cristo, ¿no? Hemos también hablado sobre la oración en Nehemías, esta oración de una persona que estaba completamente a salvo, que ora por personas que están en problemas y que toma una acción tanto de su corazón, de dolerse por quienes sufrían, como de ir a ayudarles y reconstruir el templo. Vimos también la oración de Pablo a los Éfesos, a los de Efesio, siempre me confundo, Éfesos, creo que sí se dice Éfesos, a los habitantes de... Sí, no, Efesios, ¿verdad? Sí, son Efesios. A los habitantes de Éfeso, pues. Ora Pablo con gratitud hacia Dios por las bondades que ha tenido él hacia los Efesios. Y su oración es de petición para que sigan siendo bendecidos. Vimos la oración de Moisés en intercesión por el pueblo, donde él ora por personas que no se merecían el favor de Dios porque pecaban mucho, para que Dios no los eliminara. Y a pesar de que Dios le ofrece ponerlo sobre un pueblo mucho más disciplinado y grande, dice Moisés, no, son mi gente, yo voy a orar por mi gente. Y la oración de Abraham, muy bonita también, porque la oración más bien ahora no es por la gente de Abraham, es por gente de Sodoma y Gomorra, sumamente pecadora, y que no tenían ni parentesco, ni había ningún convenio con ellos, y sin embargo, Abraham intercede por, digamos, sus enemigos. Una oración bien bonita. Entonces, y me falta alguna que hemos visto. La de Sí, la de abajo. Habacuc, claro, la de la semana pasada, que no he subido el video, no voy a subir próximamente. La de Habacuc, claro que fue una oración bien bonita, porque Habacuc estaba a punto de ver cómo Dios iba a mandar el castigo a su tierra. O sea, Habacuc era un estudioso de la profecía y sabía que lo que estaba pasando en ese momento, la actitud de las personas era mala y que iban a tener un castigo. Entonces estaba viendo la posibilidad de ese castigo y se preguntaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué vas a hacer todo esto sobre gente también buena? ¿Por qué vas a mandar esa gran devastación no solamente sobre los malvados, sino también sobre los buenos? Ocurre que Dios habla a Habacuc, habla a su corazón y le explica las cosas que van a pasar, que él estaba seguro, y la expresión última de Habacuc es, sea lo que vaya a pasar, o sea, aunque no haya frutos en la vid, ni la higuera de su fruto, ni hubiese ovejas en todas las cosas de las cuales dependían los israelitas. Y lo comparábamos, ¿no? Aunque no me case, ni compre mis sueños, ni todo esto, con todo Dios está conmigo. Mi confianza eres tú, mi felicidad eres tú. Entonces, ese es el gran resumen de lo que hemos abarcado hasta ahorita. Y sigue la oración de David, que va a exponer
y actuar Jesse. Adelante. Exponer. Bueno, antes de iniciar como tal con el Salmo 51, hay que meternos en el contexto histórico del por qué David escribe el Salmo 51. Esta historia se relata en Segunda de Samuel, eh, en los capítulos 11 y 12. ¿Qué es qué fue lo que pasó? Mientras Israel estaba en guerra contra los amonitas y Rabá, pues David decidió quedarse en el palacio. Ahí conoce a Betsabé. Betsabé era una mujer casada con Urías Eteo, uno de sus soldados más valientes y fieles. Y a David no, no, no le importa y con Betsabé, y Betsabé queda encinta. Para que no se dieran cuenta de que Betsabé le había sido infiel a su esposo, David manda llamar a Urías con el propósito de que él duerma con ella. Pero para su mala suerte, Urías no quiere regresar a su casa, porque es tan fiel que dice, ¿cómo yo voy a regresar a mi casa cuando todos siguen en guerra, cuando todos siguen dando la vida por el pueblo de Israel, ¿no? Por usted. ¿Cómo yo voy a tener ese privilegio? Y por más que David intente decirle, no te preocupes, tú regresa a tu casa, Urias dice, no, y no regreso, y Urias no regresa. Entonces, como eso eso no le sale a David, lo manda a matar. Y pide que lo pongan enfrente en el campo de batalla, sabiendo que iba a morir. Y en efecto, Urias muere en el campo de batalla. Lo que a David se le olvida es que obviamente lo había visto Jehová, había visto sus acciones. Les digo, había visto sus acciones y entonces Natán, el profeta, va con él y le cuenta una historia sobre dos hombres, un rico y uno pobre. Ambos con ovejas, pero el pobre nada más tenía una sola oveja. Entonces le cuenta que el rico así que utiliza la oveja del pobre en vez de usar sus ovejas para satisfacerse, ¿no? En resumidas cuentas de la historia. Entonces David se enoja y dice, ¿cómo es posible que el rico teniendo tantas ovejas vaya agarrado las del pobre? Y se enoja. Y Natán le dice, es que ese eres tú. Y David se da cuenta de que lo que había hecho, a pesar de que él había guardado silencio, de que él no había dicho nada, Dios lo sabía. Y de una u otra manera se lo dijo. Es ahí donde él reconoce que cometió un pecado. Él quebranta dos mandamientos. El primero comete adulterio y el segundo es que mata. Tal vez no directamente, pero mandó matar y las intenciones y actos pues pasaron, ¿no? Y fue, y para el Señor no fue de, ay, pues bueno, eso no lo hiciste directamente, no te lo voy a contar, no, claro que sí, porque tu intención fue mala y tus actos
fueron en contra de lo que yo te había dado, porque yo ya te había dado todo y aún así decidiste buscar por otro lado. Y eso, como consecuencia, pues Jehová le dice que es el hijo que iba a tener con Betsabé se iba a morir. Y David, pues obviamente dice, no, es que cómo se va a morir. Y él ruega por la vida de su hijo. Y su hijo a los 7 días se muere. Y se da cuenta pues de que había pecado y su pecado no había sido pequeño, había sido muy grande. Y vamos a ir viendo ahora sí en el Salmo 51, ¿por qué fue tan grande su pecado y cómo es que David reconoce que su pecado fue, eh, fue grande? De hecho, él no lo describe como pequé, nada más. O sea, él reconoce que es imperdonable lo que él hizo. Él reconoce que, que no merece volver a tener una cercanía con Dios y aún así le pide misericordia para que Dios lo escuche. En el primer versículo vemos que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David tenía una relación muy cercana con Dios. Y él pudo haber dicho, ten misericordia de mí, oh mi Dios. Ten misericordia como de una manera más cercana, pero él en su vergüenza sabía que el pecado había roto con esa relación tan cercana que ellos dos tenían. Por eso le habla a lo lejos, siendo lejano. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mis rebeliones, ni siquiera es, borra mi pequeño error, borra mi rebeldía, borra, eh, vamos a ver que habla en exageración, pero no es exageración, ¿no? O sea, pero lo que él se quiere referir en todo momento es que es algo fuerte, algo pues difícil de perdonar. Perdón. En el versículo 2, él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él le pide a Dios, reconociendo ya que él transgredió la confianza de Dios, transgredió la obediencia a Dios. Él dice, lávame. Le está pidiendo que lo purifique entero. No un poquito de aquí y un poquito de allá. Dice, lávame entero. Dice, lávame más y más de mi maldad. Y después le dice, y límpiame de mi pecado. Es decir, le está diciendo, es que sigo sin ser puro. Todavía no estoy puro. Todavía hay más. Necesito eh, que tú tomes todo esto que soy yo, toda esta, él ahí se habla como pues un hombre miserable, ¿no? Quita todo esto de mí, por favor, límpiame, limpia hasta lo más profundo. ¿Por qué? Porque el, el pecado que cometió fue contra Betsabé, fue contra Urías, fue contra la nación de Israel, porque dejó en mal
a la nación de Israel, a pesar de que en esos tiempos era considerado y era, pues sí, muy normal, tanto en Egipto como en Babilonia, que tomaran a las mujeres de sus guerreros, de sus habitantes, era muy normal. El pueblo de Israel no tenía que seguir las costumbres o las actitudes de los demás pueblos, porque eso era lo que diferenciaba a David de las demás naciones, de los demás lugares, que él seguía y obedecía a Dios. Entonces, no nada más es que él quede mal como persona, sino que él queda más mal como rey y hace quedar a Dios mal, como si Dios fuera imperfecto. Y él reconoce que estuvo mal, que, que, que fue un pecado grave lo que él hizo. Recordemos que pues no nada más era rey, pues era el siervo de Dios. Y él habla, nos dice en Salmos 32:3, que en el tiempo que él guardó silencio y que no dijo nada, él fue atormentado. Él escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, todo el día. Y continúa diciendo: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estas palabras describen sus sentimientos durante este periodo. O sea, en todo momento, él sabía que estaba mal y aún así no dijo nada. Y aún así esperó a que Natán fuera y le dijera: Jehová sabe lo que hiciste. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Esperamos a que alguien venga y nos diga: oye, dice el Señor que lo estás haciendo mal. Que el mismo Señor nos diga: hey, Jessica, hey, Kevin, hey, Vale y Shinemi, estás pecando contra mí, lo sabes y no te quieres arrepentir. Lo sabes y no quieres purificarte, lo sabes y, 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 y no quieres tener un corazón limpio. Pero esta oración, este canto que escribe David, a pesar de que fue de él para Dios en su sufrimiento, reconociendo y clamando a Dios, pidiendo clemencia, pidiendo compasión, confesando su pecado, porque lo confiesa abiertamente y él reconoce y hace un contraste entre quién es él, eh, qué ha hecho él, David, ¿no? Y la posición en la que está, lleno de pecado, de suciedad, de maldad, y aún así él dice: Dios, es que tú eres justo, tú eres soberano, tú, tú eres puro, ¿no? Eh, eh, en- yo sé que en ti puedo ser limpio, ¿no? Yo sé que, que tú eres el Dios de salvación. Él reconoce que en Dios hay bondad y sabe que aún con el pecado tan grande que cometió, en Dios, en su misericordia, puede limpiar su corazón, puede retomar esa comunión que tenía con Dios y que le iba a costar, claro que sí le iba a costar, porque es, es, eh, es decir, vámonos de regreso, porque al final es una confianza que se pierde, ¿no? Y que Dios es fiel y que Dios está ahí, pero pide compromiso.
¿no? Y aquí David demuestra, ¿no? Que él quiere un espíritu recto, delante pues del Señor, ¿no? Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Le estoy diciendo, Señor, sí, sí, Señor, me equivoqué, perdóname, no estuvo bien, pero por favor, apiádate de mí. Y esta es la posición, todos nosotros como pecadores tenemos que humillarnos en el Señor y decir, Señor, yo sé que soy nada, pero tú lo eres todo. Y tú me puedes limpiar más blanco que la nieve, más blanco que la nieve. Tú solamente tienes el poder de cambiar la negrura de mi corazón, de mi pecado, y transformarlo en pureza. Nadie más que tú. Eh, en el versículo 13, él hace una promesa que, que es como la misma promesa que después vamos a ver que de cierta manera los discípulos también le hacen al Señor. Y él dice, entonces enseñaré a los transgresores, aquellos que han cometido pecado, tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aún sin que el Cristo eh, haya venido a la tierra, él ya estaba haciendo un compromiso que los discípulos después iban a retomar y que nosotros en la actualidad retomamos en el momento en el que nosotros decimos, Señor, yo te acepto, confieso que he pecado, te acepto en mi vida. Y mi responsabilidad ahora y mi compromiso contigo es ir con los demás y enseñarle quién eres tú. Y enseñarles que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de salvación. David en este salmo reconoce una y otra vez que el único que puede salvar es Dios, que el único que puede enderezar nuestros caminos es Dios. El único con esta preciosa este, eh, gracia para hacer las cosas es nadie más. Dice después, Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Aquí nos está hablando de algo muy importante, que es cuando tú retomas el camino con el Señor. O a lo mejor ya tienes mucho tiempo en el camino del Señor, y, y tú crees que tienes un corazón quebrantado delante de ti, delante del Señor, perdón. No es así. Y no es así. Y él le dice al Señor, es que yo sé que que la ofrenda que yo te daba, dejó de ser sincera, dejó de ser de un corazón que busca agradarte a ti. Y también por eso le pide perdón. Y le dice, lo voy a hacer. Y dice,
publicará mi boca tu alabanza. Se está convirtiendo no solo a tener una comunión íntima con Él, sino a ser testigo con los demás de una comunión con Dios, de alabarle todo, alabarle en el tiempo que le queda como rey, como persona, como padre. Es un compromiso que nosotros como cristianos hoy en día, si nosotros decidimos seguir a Cristo, tenemos que hacer, publicar con nuestra boca que Dios es rey, es un Dios vivo, es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios justo, es un Dios precioso. Y no solamente decirlo, sino también sentirlo, porque muchas veces nos pasa que nos enfrascamos tanto en el saber que nos olvidamos del hacer, del sentir. Y tenemos todo el conocimiento, pero nuestras ofrendas no llegan, como decía mi mamá. Es que, si tú nos decías, estábamos chiquitas, si tú no oras con un corazón sincero, tu oración llega al techo y se regresa. Así nos decía. Y se nos quedó súper grabado y es verdad. Si nosotros no oramos, no alabamos, no vivimos una vida en Cristo de olor grato al Señor, la ofrenda viene, va, toca el techo y va para abajo. Pero aún así, el Señor es benevolente. Y aún así el Señor nos dice, tu ofrenda no está llegando, pero te voy a enseñar cómo puede llegar correctamente. Te voy a enseñar cómo y edificaré los muros de Jerusalén. Es decir, edificaré tu corazón, edificaré tu vida, edificaré tu camino, para que tú y yo volvamos a tener esa comunión perdida o empecemos a tener una comunión. Y cada que tú des un paso será porque yo he labrado el camino. Ay, me dio frío y se me fue la idea. eh, esta, esta oración, vemos que aunque fue hace mucho, mucho tiempo, eh, que aunque no son los mismos tiempos, aunque seguramente, quién sabe, no hemos adulterado, sí hemos pecado contra Dios, sí hemos volteado nuestra mirada hacia otro lado, sí hemos buscado tener otras prioridades, hemos dejado de alabar a Dios, hemos hecho un lado el querer agradarle, o ni siquiera lo habíamos buscado. Y, y esta es una oportunidad que Dios nos da en su palabra, en su perfecta palabra, para, para pedirle perdón a Dios, para reconocer quiénes somos, reconocer que somos así, reconocer como David, que desde nacimiento él ya traía pecado, pero él, el Señor Jesús, es quien nos puede limpiar, nos puede purificar y quien puede labrar nuestro camino.
y con quien podemos caminar y ser testigos por todo el mundo de quién es Cristo Jesús y buscar su grandeza por todos lados y dejar de ser como David con los huesos viejos, lastimados y en dolor. Muchas gracias, Jessy. Fue muy, muy hermoso lo que nos has enseñado acerca del Salmo 51. Yo en lo particular un tiempo de mi vida lo pasé en el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustenta. ¿En qué sentido? En que yo sentía que Dios me había abandonado por cosas que yo mismo había provocado en mi vida. Entonces, me pasó a mí que yo no sentía gozo, ni cuando oraba, ni cuando intentaba cantar, ni... Es una sensación verdaderamente horrible, porque al final de cuentas, en esencia, era mi rebeldía intentando como justificar, si yo no puedo alcanzar a Dios, es más bien porque Dios se ha alejado de mí, ¿saben? Y andar en mis cosas, ¿no? Una persona que verdaderamente está buscando de Dios hace esto, viene, viene a su presencia y le llora y le pide al Señor. Me gusta mucho y creo que es el versículo más importante o la enseñanza más importante del pasaje, el 17, digamos parte B, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es la gran enseñanza teológica aquí. Dios no va a despreciar a quien se humilla y constriñe. O sea, quien siente así su corazón apretado, 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 y lo confiesa delante del Señor. Un corazón contrito es un corazón que no pone excusas, sino que reconoce. Es que yo hice esto, y todo el pasaje es esto, y es bien, bien bello. Terminamos esta parte con una oración. Yo no sé, creo que siempre volver a este salmo nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Es verdad que quizás no matamos a un hombre ni nos acostamos con su mujer, o en su caso mataron a una mujer y nos acostamos con su esposo, pero pone, pone manifiesto que las situaciones en contra del Señor son graves, tienen consecuencias. Y no esperemos a que las consecuencias sean tan grandes que alguien tenga que decirnos en la cara. Dios puede, digamos, sí apagar los grandes fuegos, pero también los chiquitos, las llamitas. De petate también puede apagarlas de una vez. Entonces vamos a orar. Señor, gracias, porque tú no mantuviste en secreto el gran pecado de tu siervo David con el propósito de que mucha gente no mantuviera en secreto, Señor, sus pecados delante de ti. Gracias por revelarnos aún estos hechos vergonzosos de tus siervos, que también nos sirven para ver, Señor, que ninguna de las situaciones que hemos hecho escapa ni de tu justicia ni de tu perdón, Señor. Pero ayúdanos a no esperar a que sea tu justicia la que nos alcance. David pudo haber dejado esperar más tiempo y pudo haber sido verdaderamente horrible para su alma, Señor. Gracias por alcanzarlo y gracias porque a todos nosotros nos alcanzaste mucho antes de que las consecuencias de nuestros actos nos alcanzaran y definitivamente mucho antes de que tú como juez justo llegaras con tu ira a juzgar nuestras acciones. Me maravilla, Señor, ver cómo a un homicida, a un adúltero, Señor, a un mentiroso, tú tuviste misericordia. Y sinceramente, si hubieran hecho eso con mi hija o con mi esposa o con mi hermano, lo que hizo David con Urias, yo no hubiera tenido misericordia. Yo hubiera buscado venganza, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, y pones de manifiesto que más bien lo que yo juzgo de otro, Señor, es lo que hago. Que yo también soy ese hombre rico, Señor, que en cuanto ve la oportunidad se aprovecha del desvalido y que no tiene misericordia mucho de sentimientos o de necesidades de otros, Señor. Perdóname. Y como dice David, Señor, no permitas que yo pierda el gozo de tu salvación, sino que Espíritu Noble me sustente para que yo sea quien enseñe tus verdades a los transgresores, a los que han rebasado límites,
tan grandes como los que ha rebasado David. Todos aquí, Señor, necesitamos de ti. Todos aquí estamos a una decisión, Señor, de arruinarlo todo, Señor. Hemos tenido quizás en la semana la oportunidad de verdaderamente manchar nuestras reputaciones, de hacer lo malo delante de ti. Solamente basta una llamada, solamente basta un encuentro, Señor, solamente basta una decisión para encontrarnos en una situación como la que se encuentra David. Se encontró David en este relato. Pero te agradecemos porque tú estás aún más cerca de nosotros y estamos a una decisión de arrepentirnos, de volver a ti, de que tú nos vuelvas el gozo de tu salvación cuando estamos en pecado. Gracias porque tú habitas con los contritos y humillados de corazón que estamos aquí. Y te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos que no se han conectado con nosotros y aún nosotros que estamos aquí, está tomando decisiones, Señor, que lo llevarán, Señor, a un camino de dolor, de vergüenza, tú mandes a personas como Natán y nos hagas a nosotros como Natán, que podamos decirles en su cara, Señor, las verdades que necesitan escuchar, aún a riesgo de perder amistades. No permitas que ninguno de nosotros calle ante quien no te reverencia, Señor. Si David decía que iba a enseñar a los transgresores, si Natán lo hizo y fue su ejemplo, no nos permitas a nosotros, después de haber leído esto, dejar de decir a quien está transgrediendo que necesita volverse a ti. Gracias por esta bella enseñanza y porque todos, Señor, siendo indignos, Señor, más bien somos acreedores de tu gracia, de tu justicia, de tu bondad y estamos cosechando cosas que no sembramos, Señor. Gracias, porque en lugar de la ira, tú nos llamas hijos amados y estamos seguros en tu mano. En el nombre de mi Señor Jesucristo, te bendigo y te agradezco. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por tu vida, Jessy, por este tema tan bonito que nos has dado. Si no me equivoco, no, de hecho, parece que no. Este es el último tema que abarcaremos sobre la oración. Hemos tenido un ciclo muy bonito y largo de oraciones de todo tipo, pero no les desaliento. Hay más oraciones en la Biblia. Búsquenlas, o sea, en libros van a encontrar, no sé, en Esther, obviamente, ella tiene una necesidad muy fuerte y ella manda a ayunar a todo el pueblo porque los iban a matar, literalmente a todo el pueblo. Leanse ese libro. Hay oraciones extrañas también de ira. El libro de Ruth muestra algunas de ellas de una mujer amargada contra Dios, amargada, sí, Dios se ha vuelto contra mí, la tiene contra mí, ya me mató a mi hijo, a mis hijos y a mi esposa. Hay de todo tipo. Léanla también, lean su lectura con ese enfoque de hallar cómo los hombres y mujeres en la Biblia se comunicaron a Dios, porque es parte del legado que tenemos a nuestra disposición. Les había mencionado la vez pasada que quería tratar con ustedes algunos temas de los que se tratan en los discipulados para catecúmenos, para bajar las aguas de bautismo, por dos razones. Porque hay algunas personas dentro del grupo que desean tomar ese paso y porque, de hecho, a todos nos sirve volver a las bases. Sí, ya hemos hablado de oración y en la vez pasada les dije que quería hablar sobre los atributos de Dios. ¿Qué hace Dios? Que cuando decimos que Dios no es hombre, es una frase, no es hombre para que se arrepienta, no se parece a nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos, entonces, ¿qué es Dios? Si no es como nosotros, ¿qué es? Y la semana pasada leímos un texto sobre la santidad y hoy también tengo otra lectura sobre santidad. Prometí mandárselas en el grupo y lo voy a hacer, disculpen que no se las mandé. La vez pasada leímos el libro del hermano Blasco sobre el tema santidad y hoy voy a leer de teología sistemática de Millard Erickson. Es un tratado mucho más académico, pero trata la misma situación de la santidad. Y leo. Santidad. Hay dos aspectos básicos de la santidad de Dios. El primero es su singularidad. Está totalmente separado de toda la creación.
Esto es lo que Louis Berkhoff llama majestad-santidad de Dios. La singularidad de Dios queda expresada en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Expresiones similares de lo sublime, de lo exaltado, del esplendor de Dios se encuentran en 1 Samuel 2:2 e Isaías 57:15. Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Los cimientos se estremecieron y la casa se llenó de humo. El serafín daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6:1 al 4. Esta cita es importante porque mencionamos que es el único atributo de todos los atributos de Dios que se menciona 3 veces. Da un énfasis mucho más la Biblia que cualquier otro atributo. Aunque Dios también es justo, Dios es amor, solamente se dice, solamente la santidad se dice Santo, Santo, Santo. Sigo leyendo. El serafín daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6, del 1 al 4. La palabra hebrea para santo, kadosh, significa distinguido o apartado del uso común u ordinario. El verbo del cual se deriva sugiere cortar o separar, mientras que en las religiones de los pueblos alrededor de Israel el adjetivo santo se aplicaba libremente a los objetos, acciones y personas implicadas en la alabanza del pacto de Israel se utilizaba muy libremente para referirse a la deidad misma. Es curioso, los dioses de otros pueblos no tienen el carácter de santidad, pero Dios sí. O sea, digamos que los dioses de los pueblos pedían santidad de sus seguidores, pero en el caso de Israel, el que era santo era Dios mismo. Sigo leyendo. El carácter sagrado de Dios a menudo se comunica con objetos y lugares asociados a él. Por ejemplo, en el incidente de la zarza ardiendo se le pidió a Moisés que se quitara los zapatos, ya que el lugar en el que estaba era sagrado. Éxodo 3. De la misma manera, cuando Dios descendió al monte Sinaí, el lugar estaba apartado del campamento israelita. Solo Moisés podía subir a la montaña o tan siquiera tocar el borde de la misma. Éxodo 19. Restricciones similares se aplicaban al tabernáculo y más tarde al templo. El lugar santísimo quedaba separado del lugar santo por un velo. Éxodo 26:33 y Primera de Reyes 6:16. El acceso estaba prohibido para todos, excepto para el sumo sacerdote, que entraba allí una vez al año. La reacción adecuada a la santidad de Dios, a ese estar separado, es la de recogimiento, la reverencia y el silencio. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Salmo 99:3. El otro aspecto de la santidad de Dios es su absoluta pureza o bondad. Esto significa que el mal del mundo no le puede tocar ni manchar. Aquí es muy importante. Dios no se puede manchar del mundo. Vamos a seguir abundando en esto. En ningún sentido participa de ese mal. Fíjese en la manera en que Habacuc 1:13 se dirige a Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado por el mal. A este respecto, es completamente distinto a los dioses de otras religiones. Ya pensemos en Zeus, en los del panteón griego. Ellos se deleitaban en el pecado, por ejemplo. Esos dioses con frecuencia se implican en el mismo tipo de comportamiento pecaminoso que el que tienen sus seguidores. Sin embargo, Jehová es libre de estos actos. Por ejemplo, Job 34:12 dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia. El omnipotente no pervertirá el derecho. La perfección de Dios es el estándar para nuestro carácter moral y la motivación para la práctica religiosa. Todo el código moral se deduce de su santidad. Al pueblo de Israel se le dijo, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Yo soy Jehová,
que os hago subir a la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, es interesante, la razón por que el pueblo de Dios, nosotros y el pueblo de Israel, puede ser santo, es porque Dios es santo. O sea, así como una explicación de por qué los griegos son sumamente inicuos, puede verse a que le copian a sus dioses de su panteón, es similar aquí. O sea, nosotros somos santos porque a quien obedecemos es santo. Él nos habilita para eso. Um, yo soy Jehová que os hago subir a la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 11, 44 y 45. El mismo pensamiento se expresó en Levítico 19:2 y en Mateo 5:48. Como Dios no tiene defectos, se espera la misma cantidad de los objetos, la misma cualidad de los objetos o personas dedicados a él. Los sacerdotes no tienen que tener ningún defecto físico y lo mismo pasa con los animales que se les sacrifican. Los devotos no pueden traer animales con defecto, al contrario, tienen que ser animales perfectos. Esto lo dice en Levítico 1:3 y también versículo 10, Levítico 3:1 y el 6 y 4, versículo 3. Aquí nos encontramos con una dimensión básica e importante de la naturaleza de Dios. La santidad de Dios se resalta en toda la Biblia, pero especialmente en las descripciones del Antiguo Testamento. Su importancia se puede ver en la cantidad de veces en que se hace referencia a ella y en el énfasis en el que se destaca. Algunos han sugerido que es el atributo más importante de Dios. Si es o no una deducción deseable o legítima, la santidad, al menos, es un atributo muy importante de Dios y tiene implicaciones de gran repercusión. Los escritores bíblicos resaltan de forma repetida que los creyentes tienen que parecerse a Dios. Por lo tanto, como Dios es santo, sus seguidores tienen que serlo también. Ya hemos señalado las referencias en Levítico 11:44 y 45 y en Mateo 5:48. Dios no solo es libre personalmente de todas las inmoralidades y del mal, sino que también es capaz de soportar su presencia. Es, por así decirlo, alérgico al pecado y al mal. Hago una distinción. Alérgico no significa que va a tener reacciones, ¿no? Sino simplemente de que no se van a juntar. O sea, reacciones involuntarias de una alergia. Los suyos deben, por lo tanto, tratar de tener esa misma santidad que es tan básica en su naturaleza. Isaías, después de ver a Dios, fue mucho más consciente de su impureza. Se desesperaba. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. De forma similar, Pedro, de forma similar, Pedro, cuando el suceso de la pesca milagrosa, dándose cuenta de quién era Jesús, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En un primer momento, contemplar la santidad de Dios va a delatar nuestra condición. Es la primera reacción, y creo que todos lo hemos sentido. Vemos a Dios santo y dijimos, híjoles, algo tiene que pasarme a mí porque no soy santo, y Él sí lo es. De forma similar, cuando medimos nuestra santidad no por nuestro propio estándar o el de otros seres humanos, sino por el de Dios, resulta clara la necesidad de un cambio completo de condición moral y espiritual. Pablo resalta la idea de que aquellos a los que Dios llama para que sean su pueblo deben separarse de las cosas impuras y estar completamente santos. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 7, versículos 14 y 6:14 al 7:1. La misma idea la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 3:13 y 4:7. En una evidente referencia a requerimiento de estar sin mancha y ser completamente perfectos del Antiguo Testamento, Pablo señala que la iglesia también tiene que ser completamente santa, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esto en Efesios 5:27. Finalmente, además de la santidad personal, la alabanza y la reverencia son consecuencias naturales de ver a Dios en este estado de limpieza perfecta y de santidad.
Salmo 99:9 dice, exaltad a Jehová, vuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Pensamientos muy similares se encuentran en Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Y esa es la lectura de esta semana. Voy a enviarles esta lectura y la pasada del tema de santidad. Hay muchos puntos extras que me gustaron mucho de esto, de cómo nuestra respuesta a la santidad de Dios es, en primer momento, una repulsión en nuestra propia vida, pero en segundo lugar, si tomamos la decisión adecuada, un deseo y una posibilidad de santidad. Mencionamos que es a la vez un mandato, cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo, es un mandato, una invitación y una posibilidad. Mandato porque Él lo requiere, delante de su presencia no puede presentarse nada impuro. Invitación porque Él nos extiende su mano para que seamos santos, y una posibilidad porque realmente fuera de Dios no podemos ser santos. Y solamente cuando estamos con Dios, esa posibilidad de ser limpios delante de su presencia se habilita en nosotros, por así decirlo. Y bueno, pues es todo. Les voy a mandar esto y creo que vamos a planear más o menos hacer algo ya más formal en cuanto a ver los atributos de Dios. Quizás podamos ver algunos videitos por ahí de presentadores o algo así, o invitar a algún pastor que lo exponga, porque es algo bien bonito. Porque apenas escuché este comentario, no, hace un par de semanas, decía que cuando tú careces de humildad, una forma muy buena de empezar a ser humilde, de que se nos bajen los humos. O sea, la falta de humildad puede mostrarse como arrogancia, como ser fácil de ofender, que una persona nos diga y fácilmente nos ofendamos. Eso también delata falta de humildad y otras cosas. Decía este pastor, una forma de contrarrestar la falta de humildad es estudiar los atributos de Dios. Cuando nos damos cuenta de que lo que Dios es y lo que no somos nosotros, pues fluye de nosotros gratitud y necesidad de despojarnos de nuestro ego, ¿no? O sea, por decirlo así, cuando nos damos cuenta que Dios es el único, pues ponemos en perspectiva que la gente no nos hace caso a veces, que a veces tenemos necesidad de que nos hagan caso, y a veces puede ser legítimo, pero la pregunta es, ¿somos nosotros o es Dios el centro del universo? Y si Dios lo es el centro del universo y fue escupido, sobajado, ofendido muy grandemente y no respondió, debería ser un cambio en nuestra forma de responder. Entonces, bueno, les voy a pasar por lo menos hoy las lecturas de la semana pasada en un PDF o en imágenes, y en el transcurso de semana les paso esta. ¿De acuerdo? Bueno, cambiando de tema. Ya casi no hemos tenido temas así desarrollados los días domingos. Han sido como nada más revisiones de videos y está padrísimo. Hemos conversado de muchas cosas, pero no sé, quisiera que ustedes opinasen si quieren algún tema en específico para esas sesiones. Jessie, Shinemi, Pal. Yo no he entrado y pero pues no sé, este domingo sí planeo entrar, es que trabajo, entonces llego ya un poquito tarde, ya no puedo entrar. Pero espero este domingo, si Dios quiere, poder entrar, y el tema que ustedes digan está muy bien. De hecho, siempre hablamos de todos los temas y terminamos hablando de Dios, y eso está súper padre. ¿Alguno que ahora sí que se te antoje escuchar en algún momento? No, es que no Queda sé. de tarea. Bueno, Shinemi, ¿algún tema? Bueno, hace rato platicamos sobre que mucha gente dice que la Biblia es plagio, ¿no? De alguna otra historia. Ese podría ser buen tema. ¿Pero algún otro? No, pues la verdad,
Creo que relacionado con Génesis, o igual como lo que comentabas, que podría ser como plagio, me parece interesante. Va. Jessie. Ay, pues, ¿qué será bueno? No sé, amigos, pues me late lo del Génesis. De hecho, uno de hablando de estas similitudes entre los demás mitos y las historias del Génesis es el diluvio. Todas las grandes civilizaciones tienen su historia del diluvio, ¿no? Eh, y es increíble, increíble, cómo es que, por ejemplo, los mayas, que no tenían nada que ver, y la cultura, por ejemplo, la cultura olmeca, eh, conoce, sabe la historia del diluvio, al igual que los egipcios, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, pero no hay manera de la comunicación, ¿no? Pero también es un hecho que, bueno, si tantas culturas hablan sobre una historia de un diluvio, pues no puedes pasar por alto, ¿no? Porque es algo que está en piedra, o sea, que son evidencias arqueológicas. Claro. No puedes negarlo. Claro. Fíjate que hace tiempo en un documental ponían las similitudes de algunos trazos en muchas civilizaciones. Era un tipo de espiral. No recuerdo cómo era. Sí. Ajá. Entonces, la conclusión que daban es que había un origen común, ¿no? Y ya se la volaron y dijeron los aliens, ¿no? Ya saben que siempre son así, Sí. ¿no? Es que es muy razonable cuando ves patrones similares en lugares distintos, debe haber un origen, pero eso no lo admiten en cuanto a Dios, ¿no? Prefieren Sí. atribuírselo a un alien. Y ese es un tema interesante. ¿Por qué un alien? ¿Y por qué no Dios? Porque Sí, es más es un fácil buen para tema. muchos pensar en que la creación vino de aliens y no de Dios. ¿Por qué? Porque a un alien no le tienes que regir cuentas. Exacto. Es como, pues existe y ya, No tiene un ¿no? código moral Exactamente. revelado. Ese es el gran problema. Entonces, no tiene responsabilidades. Exacto. No tiene responsabilidades. Eso puede ser un buen tema para Sí, es un buen tema. el día de mañana. Tengo por ahí un video. Voy a pedir un video prestado que habla sobre estos egiptólogos que le ven a todo cara de alien. Lo traigo. Aliens. Sí. Y History Channel cambió a... Había un meme de antes y después de los canales, ¿no? MTV, música, y ahora son series tipo Disney. Sí. Y History Channel, igual antes historia y todo eso, y ahora Aliens. Está increíble. Vamos a hablar de Génesis y egiptología mañana, si les parece. Va, ahí traigan información, videitos y todo. Bueno, Sí. entonces, pues nos despedimos rápido con una También tengo oración. un tema nuevo. Bueno, No, sí, un dime, tema dime. para siguientes, así rápido. Perdón. Lo voy a buscar, es un documental donde encontraron evidencia sobre José, que siempre lo andan, o sea, que Moisés dice, bueno, te lo paso, pero que José no existió. Encontraron evidencia de José, de cómo él estuvo gobernando y toda su casita y todo. Órale, súper. Está muy interesante. Lo voy a Va. buscar. Y voy a traer bastante información de un curso que estoy tomando. Pero bueno, ¿alguna otra idea? ¿Alguna idea que se les venga a la mente? ¿No? No. ¿Quieren hablar, no sé, de minería y excavación profunda? O de la historia de los osos Teddy, no sé. Cualquier tema que se les ocurra. Puede ser. Bueno, finalizamos con una oración. Jessie, ¿quisieras llevarnos una oración para terminar? Claro.
Señor Jesús, gracias. Gracias por esta noche en la que nos has permitido reunirnos. Gracias, Padre, porque no nos vamos vacíos, Señor, sino porque tu Santo Espíritu ha hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que hemos aprendido hoy, Señor, lo que nuestros oídos, Señor, nuestra mente, Señor, ha entendido, ha comprendido hoy, lo llevaremos a cabo, Señor. Buscaremos más de ti, Padre Celestial. Buscaremos, Señor, una comunión contigo, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque no nos desamparas, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias por haber tomado, Señor, el lugar que te corresponde a nuestro lado, Padre. Gracias, Señor, por haber estado en cada una de nuestras casas. Ahora te pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, vaya, Señor, con sus familias, Señor, a sus demás actividades, Señor, o a descansar, Señor, y que tú no te apartes, Señor, de nosotros, sino que continúes, Señor, y que hasta veles por nuestros sueños, Padre Celestial. Que seas tú, Señor, la última persona, el, con quien conversemos, Señor, y que el día de mañana, Señor, estemos prestos, Señor, para ir, Señor, delante de ti. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicas, pues descansen y nos estamos Adiós, viendo descansen. mañana primeramente. Gracias. Igualmente. Bye. Bye. Dios. Bye, bye.